deporte necesita el apoyo de los patrocinadores. Con vuestro patrocinio, el deporte continúa. Gracias, sois parte del equipo. Se encienden también las luces de este pabellón Navarra Arena para darles a todos y a todas la bienvenida. Ongi etorri y sobre todo, gracias, que es una palabra que hoy vamos a repetir más que nunca. Y además lo hacemos desde el corazón y contentos de poder hacerlo cara a cara con los más de 100 compañeros y compañeras de equipo que nos hemos reunido hoy aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el que el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro del Deporte, quiere no solo agradecer vuestra imprescindible labor en los éxitos del deporte navarro, sino también escucharos, porque seguro que tenéis dudas, inquietudes, peticiones después de este curso tan complicado que hemos vivido. La pandemia no nos permite estar tan cerca los unos de los otros como nos gustaría, pero la seguridad de este evento está garantizada gracias al Instituto de Salud Pública y Laboral de nuestra comunidad. No podremos fundirnos en abrazos, pero sí escucharnos los unos a los otros. Saludamos también a las personas que nos siguen en directo a través del streaming del canal de YouTube del Instituto Navarro del Deporte. Queremos agradecer la presencia hoy aquí de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, de la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, del director gerente del Instituto Navarro de Deporte, Miguel Pozueta, así como del resto de autoridades, empresas y agentes que hoy nos habéis hecho un hueco en estas fechas navideñas para honrar un sentido homenaje a nuestros patrocinadores. Queremos que este sea un evento para intercambiar impresiones, como ya estaban haciendo todos ustedes antes de comenzar. Y para empezar, me gustaría ceder la palabra a Rebeca Esnaola. Consejera, por favor, si puede ir acercándose al escenario. Y mientras tanto, les resumo en datos lo que ha supuesto el patrocinio en Navarra para nuestro deporte en este 2020. Según los números del Instituto Navarro del Deporte, hasta noviembre un total de 1.058 contratos se firmaron entre empresas y agentes por un valor de 6.350 euros. Tenemos que ver el vaso medio lleno, por supuesto. Hay que valorar muy positivamente este esfuerzo empresarial por seguir apoyando a nuestro deporte en plena crisis sanitaria y económica producida por la COVID-19. Pero también, por supuesto, estamos ante un escenario en el que tenemos que estar más unidos que nunca, si cabe, para acometer los retos que se avecinan en el próximo año. Y ahora sí, le cedo la palabra, consejera. Buenas tardes a todos y a todas, Arratsaldeon, presidenta, amigos y amigas del deporte y de la empresa. Es un placer encontrarnos esta tarde para reconocer el compromiso que vosotras y vosotros, como representantes de empresas y entidades, mantenéis con el deporte. Sois una parte imprescindible del ecosistema deportivo, un pilar fundamental para los diferentes proyectos que les permite el crecimiento, la consolidación o a veces incluso la supervivencia. En estos momentos de incertidumbre en el futuro, la apuesta que habéis hecho y seguís haciendo es muy valiosa y necesaria. Un impulso indispensable para cumplir metas, objetivos, en definitiva, como método de superación. El patrocinio liga irremediablemente vuestra entidad a los mismos valores de esfuerzo, solidaridad, igualdad que describen a las personas, a los equipos y a los clubes a los que acompañáis. Pertenecéis a sectores económicos diferentes, representáis marcas muy diversas, pero todos, en la medida de vuestras posibilidades, compartís una mirada común, una responsabilidad social que dirigís a través del deporte.
El deporte es un recurso indispensable de cohesión territorial, de bienestar colectivo y de desarrollo económico. El esfuerzo compartido de las administraciones, federaciones, asociaciones deportivas y clubes necesita de la colaboración pública, pero también de la implicación del sector privado. Por eso este acto se enmarca en una campaña de comunicación y visibilización del patrocinio deportivo que pretende alcanzar diferentes objetivos. El primero, el del reconocimiento por parte de la sociedad navarra. Es indiscutible que vuestros patrocinados y patrocinadas saben de vuestra entrega y de vuestro compromiso, pero también se hace necesario que el conjunto de la sociedad navarra os conozca y os reconozca. Con vuestra ayuda favorecéis la práctica, promoción y difusión del deporte. En segundo lugar, para alentar a otras marcas y empresas a que den el paso, a que pongan luz, como se ha visto en el vídeo, al desarrollo del deporte, a entender que son imprescindibles y necesarias. Y como tercer objetivo, el que hoy nos reúne, el del agradecimiento. Un gracias aún mayor, si cabe, en este momento de incertidumbre económica, que seguro tampoco estará siendo fácil para el sector privado. Y por eso hay que destacar la aportación de todas y cada una de las empresas y entidades que lo hacen en función de sus posibilidades, reconociendo tanto a quienes lo vienen asumiendo desde hace muchos años como a quienes lo han hecho en un tiempo más reciente. En cualquier caso, gracias. Gracias a quienes habéis creído que apostar y apoyar el deporte merece la pena porque nos ayuda a ser una comunidad generosa y comprometida. A quien decide vincular su marca a valores tan importantes como el esfuerzo, la superación, el trabajo colectivo o la salud. Y gracias también a todos los agentes deportivos que promovéis una sociedad más saludable, más igualitaria y más cohesionada. Habéis completado casi un año de adaptación, de resiliencia en circunstancias complicadas con el acompañamiento por parte del Instituto Navarro del Deporte. Un año que ahora termina de dificultades superadas con los valores que caracteriza a los deportistas: el esfuerzo, el trabajo, la superación, la perseverancia y la mentalidad ganadora. Tenemos por delante todavía cierto tiempo de incertidumbre, pero con el esfuerzo de todas y todas conseguiremos recuperar el espacio que el deporte, por lo que ha demostrado, se merece. Todos formáis un gran equipo, todos somos parte del equipo. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, consejera. Muchas gracias, consejera. Repito y corrijo el dato, que hay que dar lo correcto, de los patrocinios de este año, que han ascendido a 6.350.000 euros. Puede parecer fácil utilizar la palabra equipo para denominar las sinergias que se dan entre vosotros, entre instituciones, empresas y agentes. Pero es que solo vosotros sabéis lo que eso supone, lo que supone en el trabajo diario y que sin duda os convierte a todos en equipo. Los esfuerzos del Ejecutivo Foral en esta materia podemos enmarcarlos en una ley pionera en el Estado, la Ley Foral 26 del 2016, que regula las deducciones fiscales por gastos de publicidad derivados de actividades de patrocinio. Las empresas, como seguro sabéis, pueden deducirse de la cuota líquida del impuesto de sociedades desde el 30 hasta el 40% de las cantidades aportadas. Concretamente, el porcentaje a aplicar es del 40% en el caso de gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio de actividades o de competiciones con la mujer como protagonista, y ello con independencia del importe de la base de deducción. Por lo tanto, se calcula que la inversión que las empresas navarras hacéis a nuestro deporte se recupera en más de un 50%. Aprovechamos para recordaros que las puertas del Instituto Navarro del Deporte, así como todos sus canales de comunicación, están siempre abiertos para cualquier duda que puedan tener al respecto. Y de los datos, y de los pequeños y de los grandes datos, granos de arena, vamos a los frutos. Queremos trasladarles 3 voces representativas del patrocinio en Navarra. Además, llevan siendo patrocinadores desde hace décadas. Les vamos a presentar
3 marcas y sus respectivas apuestas por nuestro deporte, que además han sido las galardonadas como mejores entidades patrocinadoras en las 3 últimas ediciones de los galardones del deporte navarro. Vamos a escucharles. Hemos sido animadores desde nuestro propio ejemplo de que el patrocinio deportivo merece la pena. ¿Pero por qué? Porque el deporte es una de las actividades sociales que por el público en general es mejor percibida como una actividad saludable que refuerza los valores de sociabilidad, de compañerismo, de esfuerzo en equipo, de trabajo común y de logros en común. El mundo del deporte es como un ecosistema en el que tenemos a los deportistas y sin ellos pues tampoco habría fabricación deportiva. Así que no solamente es la ganancia que consigues de imagen, de publicidad, sino también es la sensación, que es muy gratificante, de que tú estás apoyando al deporte. Con este patrocinio damos visibilidad a las marcas, pero sobre todo lo que queremos con este patrocinio es devolver a la sociedad parte de sus beneficios y ayudar en el desarrollo social, económico y en este caso pues, cultural o deportivo del área donde están. Y no queríamos quedarnos solo ahí, sino que vamos a hablar con 3 protagonistas de los proyectos que acabamos de presentarles. Muy buenas tardes, arratsaldeon a todos, gracias por acompañarnos. Carlos Chocarro, capitán del Betia Anaitasuna, arratsaldeon. No solo has portado brazalete de capitán en la máxima categoría del balonmano nacional, también has sido entrenador en la cantera del club. Pocas personas como tú nos pueden explicar para que sepamos qué importancia tienen los patrocinadores en los éxitos de Anaitasuna. Bueno, vital, ¿no? Sobre todo, bueno, yo en mi caso desde que estoy en el club ya voy a cumplir 17 años, van unos cuantos, casi va unida, bueno, mi vida en Anaita a la del Betia, que es nuestro patrocinador principal. Y bueno, desde que ellos comenzaron mi 3er año allí, el crecimiento del club ha sido muy, muy grande. Poco a poco hemos podido conseguir mayores metas, asentar el equipo arriba y lo que es más importante creo, bueno, hacer una base sólida del club, meter bueno, muchísimo dinero, muchísimos apoyos en lo que es la base y hacer un club referente a nivel nacional creo. Que bueno, con el paso de los años y haciendo bien las cosas, ahora mismo creo que se ha convertido en eso, ¿no? Uno de los clubes de referente por hacer bien las cosas y por estar ahí siempre. Y por tener ese apoyo, ¿verdad?, del Betia. Sí, como digo, yo creo que ha sido la base fundamental de ese apoyo tan largo, de esa relación que se ha hecho en los 2 clubes. Yo, como te digo, llevo con el Betia en el pecho ya muchísimo tiempo y al final lo haces tuyo, ¿no? Eso creo que ha pasado en el club y creo que ha pasado con el Betia, ¿no? Bueno, y al final es como te digo, un periodo muy largo en el que bueno, esa relación hace que todo fluya muchísimo más fácil. En la situación que vivimos todavía muchísimo más. Bueno, recuerdo ahora cuando empezó todo el tema de la pandemia, que era para todo el mundo una fase de incertidumbre total. Bueno, una de las primeras llamadas que he recibido del club, cuando nosotros, bueno, temas de contratos, temas de qué va a pasar con la liga, que no, todo esto, una de las primeras fue el Betia, bueno, calma, nosotros vamos a cumplir con todo y eso, bueno, a todos, tanto el club como jugadores, como ahora todo el mundo, nos dio muchísima tranquilidad y creo que es de agradecer. Y tanto, en época de tanta incertidumbre. Muchas gracias, Carlos. Ahora volvemos por aquí. José Lucas Mena, entrenador de las Pil Jumpers Ribera Navarra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También en la máxima categoría del fútbol sala nacional, este año de aniversario, 20º aniversario del club. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Son tan importantes nuestras marcas como lo es el portero, el cierre o cualquier miembro del club? Es la parte más importante, ¿no? Porque realmente nosotros, que estamos en la élite, si realmente
queremos seguir creciendo, tenemos que tener ese apoyo, ¿no? Sí que es cierto que el compromiso de esta gente, nosotros también tenemos que devolvérselo con algo, ¿no? Nosotros con el grupo Apple estamos súper contentos con todos los colaboradores que tenemos también de muchas empresas. Nosotros somos una familia, somos un club donde los jugadores del primer equipo son los formadores también de las escuelas, de las bases, y creo que el apoyo que tenemos de todas las empresas, y en este caso principalmente en el grupo Apple, nos hace que podamos seguir creciendo y podamos seguir compitiendo en la máxima categoría, y lo que sí queremos devolver con todo lo que ellos hacen con nosotros es con compromiso, esfuerzo, sacrificio y sobre todo representar bien lo que nos representa a nosotros, ¿no? Esos valores que tenemos y que nosotros metemos en las escuelas, metemos en las bases, porque todas las personas que colaboran con nuestro club para que sigamos creciendo, que se sientan contentas y orgullosas de nosotros, ¿no? Seguro que así lo están. Muchas gracias. Y seguimos por aquí. Pedro Sarasíbar, presidente de la Federación Navarra de Patinaje. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es tan vital como parece el apoyo de Amaya Sport para la institución que representa y para un deporte de esos mal llamados minoritarios? Pues la verdad que sí, que es muy importante, porque en deportes, como dices, minoritarios, si no sería por las ayudas institucionales, las ayudas de los voluntarios y las ayudas de marcas como Amaya Sport, pues sería muy difícil que una federación como la nuestra podría organizar ninguna clase de eventos. En el caso de Amaya Sport, pues tenemos que estar muy agradecidos porque lleva muchísimos años sponsorizando ya un equipo de patinaje, al San Antonio, y luego siempre forma parte en todos los actos deportivos que organiza la Federación Navarra. Y que siga ese apoyo, ¿verdad? Y que siga ese apoyo por muchos años. Claro que sí. Hablábamos de que somos un equipo. Corregidme si me equivoco, que entre todos, a veces, más que un equipo, formáis una familia, ¿no? Porque para eso está la familia, para apoyarse en las duras y en las maduras. Y ese valor lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Los deportes que hemos elegido para patrocinar son deportes minoritarios, que les tenemos muchísimo cariño desde hace muchísimos años y esperamos seguir así apoyándoles y que sean deportes que, aunque son minoritarios, vayan creciendo con el tiempo. Es una relación intensa, continua, fluida y de una total lealtad y compenetración. Para nosotros este patrocinio supone ligarnos un poco a los valores que tiene este club. Este club es un club un poquito especial, es un club que está en la élite del fútbol sala y sin embargo trabaja con unos valores de cercanía y de esfuerzo que son un poquito distintos al resto de los clubes. Pedro, hablando un poco de esta relación de intangibles entre equipos, marcas, ¿cómo es en vuestro caso la relación con las marcas que patrocina la Federación? Como bien dices, es algo intangible, ¿no? Nosotros intentamos pues, que sea una relación que sea fructífera para todos, pero nunca puedes llegar a ver el retorno que tiene un deporte minoritario en la empresa que te apoya. En el caso de Amaya Sport, yo creo que más que buscar un retorno económico, lo que les apetece es estar vinculados al deporte, eso para ellos les ha de sentirse bien. Es una empresa que lleva vinculada al patinaje desde sus inicios, desde que cuando Antonio Ruiz pues, montó Patines Amaya, y luego a lo largo de todo este tiempo pues, siempre han estado vinculados con el patinaje, ¿no? Crecieron como empresa, pero aún y todo siempre hemos tenido ahí su favor, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo te podría definir la relación de la marca Amaya Sport con el patinaje? Pues especial y generosa. Dos palabras importantes, especial y generosa. Pues con sí. eso nos quedamos, Pedro. Muchísimas gracias. A ti.
José, hablábamos de relación entre equipos, marcas, patrocinadores, que sufren tanto como cualquier aficionado. ¿Crees que es así? ¿Alguno se ha animado ya a hacerte la alineación alguna semana? Bueno, está claro que al final sus nombres están ahí. Nosotros tenemos la responsabilidad de todas esas personas que nos ayudan intentar dejar ese nombre lo más alto posible. Lógicamente sufren con nosotros, sufren desde la distancia, sufren cuando van al pabellón, pero también disfrutan en muchos momentos, ¿no? Que es lo que al final queda. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, creo recordar, el anterior, recibimos un premio de Juego Limpio por parte del periódico AS, recibimos el Juego Limpio también por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Entonces nosotros lo que le podemos dar es compromiso, esfuerzo, sacrificio, valores, y luego que ese deporte donde ellos apuestan, que nosotros podamos dar un espectáculo digno, un espectáculo donde la gente quiera volver a repetir y donde estas empresas quieran seguir colaborando y creciendo, ¿no? Y ese es el único objetivo que tenemos, en mi caso yo como profesional y de parte de mi club, que creo que es un club familiar y la verdad que llevo 9 años aquí y estoy súper contento. Perfecto, pues así queda dicho. Muchísimas gracias. Y terminamos con Carlos, que hablábamos del apoyo de las empresas, que no solo el apoyo económico es el importante, ¿crees? Hay mucho más detrás. Sí, bueno, al final cuanto más cerca o más tangibles sean las cosas, muchísimo mejor. Nosotros, aunque bueno, con los responsables, con Javier, con los del Betia, nos separa, bueno, están en Madrid o en Sevilla, ahora por medio de las redes sociales, desde la pandemia no ha podido ser, pero siempre que han podido nos han acompañado, están los del Betia Pamplona, el Betia Navarra, por supuesto, siempre con nosotros, siempre que hay cualquier acto, siempre que hay cualquier partido, nos están apoyando como un aficionado más, todavía más importante. Y bueno, y siempre que hemos jugado por Europa o por cualquier sitio, siempre, bueno, Javier como máximo responsable ha estado con nosotros, se ha echado la bufanda de la Night al cuello y bueno, ha disfrutado y ha sufrido como uno más, y eso, claro, evidentemente todos los que estamos dentro lo sentimos. Pues bonito también, vaya palabras para los patrocinadores. Carlos, José, Pedro, muchísimas gracias. Eskerrik asko bihotz bihotzez. Les despedimos con un aplauso, que se lo merecen, que nos han hecho un hueco para venir hoy aquí y para compartir sus impresiones. La verdad que estamos escuchando ya muchas reflexiones interesantes, que seguro que alguno está tomando buena nota, y lo que nos queda todavía por saber hoy, que todavía... Hola, Maja. Perdona. Ay. Hola, Lourdes. Hola. Ya nos vais a perdonar, pero es que nos ha parecido... Perdona, Lourdes. Nada, yo nada que perdonar. Hola, adelante, sí. adelante. Sí, Oye, muy buenas. os dejo el escenario, encantada. ¿no? Buenas Codo. tardes. ¿Cómo es Este es nuestro campo de Todo juego. vuestro. Sí, Adelante, vale. las consecuencias. Hasta luego. O sea, jugamos aquí en este campo, pues vamos, ¿no? Sí, jugamos en este campo, Caléndula. Mira qué caras tienen todas. Sí, porque tienen ¿Has un campo visto? mucho más grande que el nuestro. ¿Has visto? Están todas como, ¿y estas qué pintan? Pues hemos venido aquí a ver si teníamos opción de pedir patrocinador. Mira, se van corriendo. Cachis. Adiós, Sí, adiós. Adiós, Nosotras creíamos que tenemos un poco el perfil de Amaya Sport, ¿verdad, Caléndula? Sí. Es que... Porque somos como un deporte, pues para muy poca gente. Como así, como Minoritario. muy popular, minoritario, de mujericas. De equipo pequeño, porque solo somos ella y yo. Dos, sí, y también además somos... Ya, mayores. Sí, de las que normalmente nadie ve la tele, ¿sabes? O sea, Vamos, nadie que- pone nuestro deporte en la tele y se queda mirando. Que Pero oye, lo hacemos que- mucho bien, ¿eh? Lo que viene siendo, pues eso, muy minoritario. Eso ¿Entiendes? es. Sí. Empezamos así tontamente. Sí, pues no sé. Pues como no se podía salir de casa en el confinamiento, pues decidimos mirar a ver qué había para hacer deporte en casa. ¿Y sabéis lo que pasó? Mira. Que mira, encontramos esto. ¿Sabéis lo que es, no? Sí, ¿no? Es que, bueno, Pues- igual ni lo ven, Pues porque igual, sí, los es del que, final. bueno, no sé si se Es verá de- en la pantalla. Nosotras no teníamos ni idea de lo que era. Al principio. Es lo de Carolina Marín.
¿La conocéis, no? Sí, lo no, del badminton. Sí, sí. Que a mí me costó aprendérmelo, ¿eh? Oye, y yo fui toda contenta donde la Caléndula y le dije, mira, Caléndula, mira lo que he encontrado, mira lo que he encontrado, mira, 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 mira. Seguro que con esto podemos hacer deporte. Es que, claro, estaban, venga a decir, hay que hacer deporte, Claro. ya a tu edad y con el Sí. colesterol. Sí. ¿Entiendes? Y ya nos pusimos y como Sí, no teníamos ni idea, Sí. pues dije, pues esto será como la pelota a mano. Sí, empezamos así un poco. Bueno, Pero no la nos- primera vez no le dimos, ¿eh? Sí, no Va, no tira, era fácil. saca otra vez. Saca otra vez, venga, dale. La segunda tampoco La le dimos. segunda tampoco. Va, mejor saca tú. Saca Vale, tú ya a ver saco yo. si... Venga. ¡Ay! Bueno, en estas estábamos... Perdón. Esta vez no le he dado porque me ha dicho el técnico de luces que no puedo sobrepasar esta raya. Ah, bueno, pues entonces si es por el Así técnico que- de luces, yo al técnico de luces casi como adiós. Bueno, Si la no te cosa es que en puedes estas pasar- estábamos. Sí. En estas estábamos nosotras a ver si le dábamos con algo cuando pasa Benito, Benito. el del pueblo, Sí. y nos dice, oye, que es que eso se juega con raqueta. Que estáis haciéndolo mal. Mal. Claro, Bueno, Benito, entonces estáis dijimos, haciéndolo mal. Bueno. Que eso se juega con raqueta. Oye, pues nada, que nos pusimos a buscar una raqueta y venga, en Venga. el baúl de los recuerdos, ¿sabes? Oye. Venga a buscar la raqueta, ¡ale! Y encontramos dos raquetas. Mira, esta la encontró Caléndula. Y esta la encontré yo. No son iguales porque son de dos equipos diferentes. Es Bueno, lo que había en casa. Era algo que Entonces, ya con nuestra raquetica, oye, Sí, ya ya preparadicas, está. oye, Sí. ya como contentas y dando, a ver si pasa Benito. A ver, ¿Eh? ahora ya estamos con todo el Venga. equipo. Y entonces, Incluso hicimos un poco de estiramiento, vale, precalentando y todo, para no lesionar. O sea, impresionante. ya saco yo. Venga, dale. Nada. No. Como habéis podido comprobar ahora, tampoco, y eso que hemos hecho un esfuerzo, un entrenamiento, en fin, un superarnos cada día, Sí. un perseguir metas, Una cohesión grupal de equipo que tenemos. o sea, todos los valores del equipo, Bueno, todo corazón, vamos, corazón, riñón, hígado y todos somos nosotras. O sea, dos cuerpazos ahí haciendo badminton. Bueno, Sí. el caso es que voy a sacar yo otra vez, a ver Sí, qué dale. pasa ahora. Pues nada, saca tú. Saco yo, Caléndula. Toma, a ver Venga, si dale. tienes más suerte. Dale. Va, dale. venga. Dale, venga. doy. ¡Ay, Casi. mira! ¡Ay, mira! Bueno, en estas estábamos que volvió a pasar Benito. ¡Ay! Y nos dijo, pero bueno, por favor, pero necesitáis una red. Ah, Una red. ¡ay! Bueno, y nada, oye, que como en casa no teníamos red, pues le pedimos al ayuntamiento. Sí, fuimos al ayuntamiento y dijimos, oye, que queremos jugar al badminton y que nos han dicho que necesitamos una red. Y, Oye. nos subvencionó una red. Mira, Bueno, nos entonces, sacó una red así, maravillosa, ¿eh? venga, Bueno, con la red todavía casi hasta más difícil, a veces, no te vayas a creer. Pero nosotras, oye, si hay que llevar todo el equipo, se lleva. venga. ¿Eh? Ale, Venga. pues. Vaya, por Ahora, Dios, ni con sí. red. Ahora dale, sujetando la red. Sí. Y encima teniendo que sacar y con una sola mano. Es que Sí. se pone muy difícil, pero bueno, venga. Sí. Mira, Uy, va. baile di. Sí, sí. Oye, Oye, nosotras, mira, no sabíamos si nos gustaba el badminton, pero cabezonas como nosotras solas, intentando ahí el badminton, vamos, fuera como fuese. Venga, Caléndula. otra vez. Venga, dale. ¿Ves? Ya está, ya le he dado. Hombre, es que mucho mejor con red. Claro, ¿dónde va ¿Dónde a va parar? a parar? Bueno, Pues hay que volver a pasar el Benito diciendo, pero mujeres, pero, la red hace falta que la tengáis en la raqueta. Sí, ahora la ha sí. pillado. Ahora la ha pillado. En la raqueta, la red, claro.
era reciclada la raqueta. Bueno, la cosa es que para no aburriros, que necesitábamos un patrocinio para tener unas raquetas, porque ya el ayuntamiento con esto del COVID que se le ha acabado el presupuesto, dicen. Y como aquí pues parece que os estabais juntando unos cuantos patrocinadores, pues que a ver si os animabais para el grupo de mujericas del pueblo. De bádminton. De mayores de mucho 50. corazón y mucho equipo somos, y Que vosotras somos y vosotros también. Solo un par, ¿eh? Es que nos hemos dado cuenta de que desde luego, o sea, el mundo de los patrocinadores y las patrocinadoras, de verdad sois como una red. Sí. Y gracias a vosotros se le puede dar a la raqueta. Pues se le puede dar a la raqueta, a la pelota, se le puede dar al balón, se le puede dar a lo que se le dé, porque si no... Entonces, pues nada, que si alguno o alguna se anima a enredarnos la red, pues que le estaremos muy agradecidas. Y que estamos también muy agradecidas a que nos hayáis dado voz en este espacio tan gigantesco y que suena también la voz. Sí. Pues nada, que nos vamos a ir marchando, ya nos llamaréis, ¿eh? Sí, oye, que nada. Ya os dejamos, Lourdes, luego les pasas nuestro hashtag. Hashtag y nuestro TikTok también pasales, ¿vale? Todo. Oye, qué maja, qué bien está hablando esta chica, siempre. Y nada, seguir enredando. Sí, enredando. Gracias, Lourdes. ¡Hasta luego! Adiós. El humor que no falte. Ahí estaban las clown secuencias. Algún patrocinador igual se anima, nunca se sabe. Antes de terminar este encuentro, la presidenta de Navarra, María Chivite, nos va a dirigir unas palabras. Si puede ir, por favor, presidenta, acercándose al escenario. Y mientras tanto, aprovecho para agradecer la labor del equipo técnico de NICDO, que nos ha ayudado a volver aquí, al pabellón Navarra Arena, de manera segura. Y también a la Asociación de Voluntarios y Voluntarias Asbona, que también nos ha ayudado hoy y que están de aniversario. 30 años ya ayudando en diferentes y multitud de eventos en toda Navarra. Yo creo que se merecen un aplauso, ¿no? 30 años, ahí es nada, enhorabuena a nuestros amigos de Asbona. Y ahora sí, le voy a ceder el turno de palabra a la presidenta del Gobierno, María Chivite. Adelante y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a Arratsalde-on, y en primer lugar, pues felices fiestas. Me van a permitir una licencia, y es que es verdad que hoy estamos celebrando algo de deporte, pero bueno, como la consejería también es de cultura y deporte, quiero aprovechar este altavoz para felicitar a María Bayo y a Moncho Armendariz, que hoy el Ministerio de Cultura les ha concedido la medalla de oro al mérito a las bellas artes. Pues vaya desde aquí, desde luego, nuestras felicitaciones como presidenta y como Gobierno. Un orgullo más, no solo la medalla para ellos, sino también para la cultura navarra. Y bueno, pues el acto de hoy, como bien decía la consejera, básicamente era para daros las gracias. Gracias por apoyar el deporte. Gracias por entender su relevancia para la salud, pero también para inculcar a la sociedad no solo hábitos de vida saludables, sino también valores. Porque el deporte, ya sea amateur, profesional, promueve la salud y contribuye y da importancia al valor del esfuerzo, lo decía José también en su intervención, ¿no? Al valor del trabajo en equipo, al ocio en positivo, a la convivencia, y contribuye también a construir comunidad y construir redes, lo que nos hablaban ahora las artistas, ¿no? Vuestra aportación económica es sin duda necesaria para sostener la actividad de clubs, federaciones, equipos, competiciones y eventos a distinta escala que de otra manera pues, no podrían seguir adelante. El patrocinio es una expresión de la generosidad y del compromiso con miles y miles de navarros y navarras que practican deporte. Es verdad que son tiempos difíciles los que nos está tocando vivir, sobre todo durante todo este año 2020, con esta pandemia que es verdad que está siendo muy dura en lo humano y a la que, bueno, pues por fin parece que vamos empezando a ver la luz al final del túnel con el inicio de la vacunación. Y es en tiempos de incertidumbre cuando más tenemos que valorar y sobre todo más tenemos que agradecer que sigáis ahí patrocinando el deporte, porque en tiempos inciertos quizás una estrategia de empresa
podría ser dar un paso atrás y esperar pues otros momentos mejores. Pero vosotras y vosotros habéis sido valientes y habéis entendido que si no estáis ahí, muchos proyectos se caen, muchos proyectos se quedan por el camino y con ellos pues cientos de miles de deportistas. Como bien han dicho las artistas, sois la red que también sujeta todo el deporte navarro. Y por eso he querido estar hoy aquí junto con la consejera, con el gerente del Instituto Navarro de Deporte, para daros las gracias. Gracias por parte del Gobierno de Navarra, gracias por seguir patrocinando el deporte y contribuyendo desde nuestras capacidades a que ese ecosistema tan inmenso como necesario que es el ámbito deportivo avance y siga generando todos esos beneficios a la sociedad navarra en su conjunto. Es verdad, bueno, pues que piensa que el patrocinio deportivo, en términos estrictamente de retorno económico o de imagen de marca, pero lo cierto es, y lo hemos podido ver también en el vídeo, que para la mayoría de los que estáis aquí el retorno tiene poco que ver con los beneficios económicos y sí mucho que ver con la convicción que trasciende los números. Afortunadamente, y esa es la principal razón del agradecimiento por nuestra parte, entendéis la rentabilidad en términos fundamentalmente sociales. Por eso estáis ahí y por eso seguís apoyando en la medida cada cual, por supuesto, de vuestras posibilidades la práctica deportiva. Y quiero aprovechar este encuentro también para animar a otras empresas y entidades a que se sumen en este camino de apoyo al deporte, de manera que cada vez seamos más y podamos seguir planteando más retos, más proyectos y sujetando a más deportistas navarros. Navarra es verdad que es una tierra de tradición deportiva, de gran arraigo deportivo, no solo con equipos profesionales conocidos y reconocidos, que también con una afición al deporte en la ciudadanía, que es la que hace que vuestro papel sea especialmente relevante en nuestra comunidad. Aquí es habitual que los fines de semana tengamos competiciones de aficionados, que se visiten los campos, las instalaciones, las carreteras llenas de personas en bici, con un balón, con las zapatillas de correr, bueno, los montes, los senderos, los carriles bicis, las piscinas, las pistas de patinaje, los gimnasios. Es verdad que en Navarra hay una tradición deportiva muy amplia. Todo espacio es entendido como una oportunidad. Por eso tenemos que contribuir todos y todas desde los distintos ámbitos y desde luego también desde distintas perspectivas a que ese arraigo de la práctica deportiva no se pierda. Es verdad que estos meses han sido difíciles. También lo tengo que decir que nosotros, Gobierno, hemos tenido que tomar decisiones complicadas. Es verdad que ha habido muchas restricciones que han impedido mantener muchas de las actividades, pero también pasará. El COVID pasará y el deporte quedará. Pasará este contexto y volveremos a disfrutar del deporte en toda su extensión, en todas sus modalidades y en todas sus expresiones. El año que estamos a punto de comenzar será también exigente. Aún nos quedan unos meses de convivir con este virus y también, por supuesto, con las restricciones. Por eso hemos de tener paciencia y os pido a las federaciones, sobre todo, paciencia, os pido comprensión, os pido que miréis al horizonte con la esperanza de que ya falta menos y, sobre todo, animaros para que sigáis trabajando porque el futuro se construye desde hoy, se construye desde el presente. Y en este sentido quiero también dirigirme a vosotros, a los clubs, a las federaciones y a las entidades deportivas que estáis ahí, porque sé que también para vosotros está siendo un año difícil, un año complicado. Como sabéis, pues las decisiones que hemos tomado en estos meses han sido decisiones complicadas y que sepáis que las hemos hecho siempre anteponiendo la salud de todos los navarros. Eso es proteger la salud pública y la protección de las personas más vulnerables es lo primero que hemos tenido encima de la mesa. Por eso agradezco la comprensión, os agradezco también la paciencia que habéis demostrado entendiendo la prioridad y que hasta la llegada de la inmunidad con la vacuna pues no hay otro camino para luchar contra este virus. Así que ánimo y a resistir estos pocos meses que nos quedan. Bueno, si hemos aguantado 9, bueno, pues unos pocos más, ¿no? Gracias a todos y a todas. Aquí estamos para seguir colaborando y trabajando por este patrimonio, un patrimonio que es intangible, que es la salud, que es la calidad de vida y a las que el deporte contribuye sin duda de una manera absolutamente incuestionable. Y desde una mirada a la tarea empresarial, desde luego os deseo a todos buenas perspectivas económicas, también para el ámbito de lo empresarial, que resistáis el impacto de la pandemia, que contéis también desde ese punto de vista con el Gobierno y que sigáis contribuyendo desde la actividad económica y desde el patrocinio al desarrollo social y económico de nuestra comunidad.
y a quienes estáis a pie de obra haciendo posible que el deporte siga, desde luego mi agradecimiento, el agradecimiento de todo el Gobierno por estar ahí y por seguir comprometidos con la labor que hacéis. Las dos caras de la moneda del mundo del deporte hoy estáis aquí representadas, merecéis nuestro reconocimiento y espero que sigamos colaborando y que el escenario vaya siendo, con el paso de los meses, un escenario más favorable. Feliz año, urte berri on, eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, presidente Andrea. Gracias, señora presidenta. Y antes de terminar, y una vez más, gracias de corazón a los patrocinadores, a las patrocinadoras, por seguir haciendo posible que se enciendan las luces de nuestras instalaciones, por seguir haciendo posible que celebremos los éxitos de los proyectos deportivos de Navarra. Gracias también a todos los agentes que os habéis reunido hoy aquí. Esta es una demostración más de que la unión hace la fuerza, de que esa es y siempre será la mejor táctica de este gran equipo que formáis, la unión. Muchas gracias, de verdad, mila esker benetan. Despedimos aquí la conexión en directo vía streaming, gracias a las personas que nos han acompañado a través del canal de YouTube del Instituto Navarro del Deporte. Y todos los aquí presentes en el Navarra Arena nos vamos a hacer, por favor, una foto de equipo o de familia, como quieran decirlo. Les pedimos, por favor, que donde están se pongan de pie y miren aquí, hacia el escenario, para que hagamos esta foto de recuerdo de este encuentro tan especial que hemos vivido hoy. Lo dicho, mirando por favor hacia el escenario, pueden sonreír aunque llevemos la mascarilla, que seguro que están sonriendo por dentro, y guardaremos esta foto para el recuerdo. Uno de los buenos recuerdos de este año, por si lo ha habido pocos. Gracias, compañeros fotógrafos. Gracias a todos por venir. Ahora nuestros amigos y compañeros voluntarios de Asbona nos ayudarán a salir del pabellón de la manera más segura posible. Lo dicho, gracias. Mila esker guztiei eta hurrengora arte. Gracias y hasta la próxima.